caminos de tiza, abriendo surcos este oficio. ¿Cómo les va? Aquí estamos para desarrollar el tema de hoy. Tenemos una entrevista con Juan Savia, que es autor de Matemática está en la sopa. Bueno, ya les di un indicio. Tenemos testimonios de docentes y estará con nosotros también el maestro Horacio Cárdenas de la Escuela 15, Distrito Escolar 13 de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro tema, Hora de Matemática. Me voy con los invitados de hoy y los dejo a ustedes con esta presentación. Considerada junto con lengua asignaturas esenciales, imprescindibles y base de otros conocimientos, lo cierto es que la matemática trae aparejada entre los estudiantes un gran porcentaje de fracaso. ¿Será por abstracta? ¿Porque requiere un alto nivel de simbolización y razonamiento? ¿Por problemas en la didáctica, es decir, en la enseñanza? ¿Qué etapas diferentes atravesó en la escuela y cómo se aprende en la actualidad? Y aquí están nuestros primeros invitados. Héctor Ponce es licenciado en Ciencias de la Educación, profesor en la UNIPE, la Universidad Pedagógica. También es profesora en la Universidad Pedagógica Patricia Sadowski, doctora en Didáctica de la Matemática y miembro de la Secretaría de Cultura de SUTEBA. Bueno, bienvenidos. Gracias. Me parece que nos Gracias. pueden ayudar a pensar bastante este tema, se dedican hace muchos años y quizás lo primero que podríamos hacer es pensar por qué distintas etapas atravesó la enseñanza de la matemática en nuestro país. Un pantallazo. Bueno, no sé si diría estrictamente en nuestro país o somos parte de movimientos que son un poco más generales. Podríamos decir que hace bastante tiempo la función de la escuela era una función, sobre todo la función de la escuela primaria, era una función de preparar para la vida cotidiana y claramente las cuentas, los cálculos eran un objetivo central de la escuela para dentro de la escuela y para fuera de la escuela. O sea, la sociedad entera colaboraba con ese objetivo, ¿no? Y Sí, te tomo la tabla de 4. Exacto, te tomo la tabla, hacemos las cuentas, practicamos las cuentas. Bueno, a medida que se empieza a disponer de medios tecnológicos, empieza a ponerse en cuestión esa práctica repetitiva y mecánica que podía ser reemplazada por medios tecnológicos y se empieza a pensar en que otra complejidad puede entrar en las prácticas escolares. O sea, ¿será necesario saber de memoria la tabla del 9? Por ahí sí, Solo pero ¿cómo? O solo será necesario saber eso. Claro. ¿Qué otras cosas se podrían incorporar? Me parece que también hay una etapa posterior, creo que ibas para ese lugar, perdón que interrumpí. Sí. Hay una etapa en la que se podría caracterizar un intento de formalizar un poco más la matemática. Hay una reforma entre los años 60, 70 en nuestro país, en otros países un poquito antes, donde hay un giro hacia un formalismo sobre el lenguaje, un trabajo sobre conjuntos, y un poco lo que eso provoca es ocultar lo que nosotros decimos la cocina de la matemática, los intentos, los ensayos, las formas de probar, y una etapa última, digamos, o más o menos en la que vamos ahora. Sí. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Ahora, Patricia, Sí. hubo un momento en el que fue prioritaria la memoria por sobre el razonamiento y después algo así como un bandeo. ¿Era más importante razonar y no hacía falta aprender nada de memoria? Sí, pero revisamos mucho eso, ¿no? Porque en realidad la memoria es una herramienta esencial para el aprendizaje. El tema
que nos preguntamos, y un poco es lo que esbozaba Héctor recién, es cuáles son las condiciones en las que algo se aprende y entonces en qué medida se accede a cómo se producen las ideas, a qué problemas responden, para qué sirven y digamos, y un poco transmitirle a los chicos y a los jóvenes la convicción de que la matemática se puede desarmar, se puede explorar, se puede conjeturar y las ideas se inscriben en otras ideas y en ese contexto es necesario conocer algunas cosas de memoria para poder producir otras, digamos, Y ¿no es ya que cierto? hablaste de problemas, también creo que en los problemas hubo cambios enormes, ¿no? Yo recuerdo que la famosa regla de 3, simple, compuesta, se hacían problemas que eran todos iguales y lo único que cambiaba eran las cifras. Claro. Claro. Claro, porque se responde a ese mismo esquema repetitivo donde los chicos no tomaban decisiones analizando el problema para ver cuáles eran las herramientas matemáticas necesarias, sino que lo clasificaban por su formato y entonces aplicaban la ley que el formato les indicaba. Hay una autora que decía, enseñanza aprendo, aplico. O sea, un modelo y muchas repeticiones, pero... Bueno, ahora es corto y pego. Con la regla de 3, Mirta, es un ejemplo casi paradigmático, porque la regla de 3 es un método de resolución y en realidad el objeto de estudio para nosotros es la proporcionalidad, donde hay algunos métodos de resolución, como podría ser la regla de 3, pero también hay otros donde se ponen en relación las cantidades con las que se está trabajando. Y es interesante ver que el objeto de enseñanza era un método de resolución en lugar de el funcionamiento de un objeto y eso impedía la posibilidad de decidir cuáles problemas sí eran de proporcionalidad y cuáles problemas no lo son, qué condiciones tiene que tener el problema para poder ser tratado como una situación de proporcionalidad. Bueno, siempre es interesante y seguro que para ustedes lo será escuchar a los docentes cuáles son para ellos las dificultades en la enseñanza. Sí. La mayor dificultad en la enseñanza de la matemática tiene que ver con una ausencia de trabajo en equipo, con no poder trabajar todos los años con los compañeros de una manera que los chicos puedan trabajar la matemática pensada, reflexionada. Cada profesor queremos utilizar cada uno nuestro método y no pensamos en un bien común para los chicos. En principio, dificultades puede haber por parte del docente, porque no maneje bien los contenidos o no esté del todo empapado en la nueva metodología, la nueva didáctica de la matemática. Y en los chicos es falta de interés, que el docente también es el que tiene que estimular para enseñar la nueva matemática, que de por sí es mucho más atractiva que la que se enseñaba antes. Las dificultades tienen que ver, digamos, con el colegio primario, donde nosotros hacemos un proceso de adaptación. Este año se implementó empezando primer año, que fue una experiencia muy buena, muy interesante, con lo cual los alumnos, a diferencia de otros años, entran con mejor conocimiento, más preparados y se adaptan mejor a la enseñanza de matemática del primer año, por ejemplo. Y las dificultades son la comprensión de, por ejemplo, de las consignas. A los chicos les cuesta mucho prestar atención en las consignas. Desde mi punto de vista, las mayores dificultades que yo veo dentro del aula es la falta de atención. Es como que hoy los chicos están dispersos en el aula, dispersos con las tecnologías por ahí. Pero eso me parece que la falta de atención y también un poco de comprensión. Y las dificultades en la enseñanza de matemática tienen que ver más que nada con el pensamiento abstracto. A los chicos vienen con un pensamiento bastante concreto desde el primario y les cuesta empezar a adaptar el pensamiento concreto a pasar al pensamiento abstracto. Bueno, muy interesante todo lo que nos dijeron. Lo primero en realidad fue cómo interesar a los alumnos si creen que no les interesa. Sí, y retomo un poco lo que dijo la primera docente, que habló de la necesidad de trabajo en equipo para generar condiciones buenas de enseñanza y de aprendizaje. Nosotros tenemos una lectura que siempre es institucional
y la institución se inscribe en unas políticas públicas y en generar condiciones para que los docentes puedan reflexionar y plantear una matemática con sentido. Quiero decir que dentro de las respuestas de los colegas docentes, algunas cuestionan la matemática en el sentido de preguntarse qué matemática, pero otros responden como si hubiera una única matemática. Y hay muchos modos de entender la enseñanza de la matemática y de seleccionar qué enseñar, cuáles son problemas desafiantes, cuáles dan lugar a que los chicos, como decimos nosotros siempre, puedan meter las manos en la masa y decir, bueno, con las herramientas que tengo, ¿qué puedo hacer? Y a partir de ahí poder empezar a discutir, a seleccionar dentro de las ideas que van surgiendo, cuáles son pertinentes, cuáles no y por qué. Y todo forma parte del sentido, ¿no? ¿Y cuándo tiene sentido? Cuando quiero decir, cuando los contenidos, cuando las propuestas son significativas para los chicos. Un poco me parece que, no únicamente, pero un poco me parece que toma sentido también cuando permite alojar las ideas que los chicos tienen sobre eso que están aprendiendo. Y eso vuelve al trabajo del maestro increíblemente complejo, porque gestionar las ideas que ocurren en el aula y ponerlas en relación, o sea, poder producir un discurso coherente y articulado con esas ideas que van apareciendo, es una tarea bien compleja. Y aparte es una tarea de, un poco retomando lo que decía Patricia, una tarea de ese docente, pero es una tarea colectiva, es una tarea de más largo plazo que requiere tener ciertas condiciones para que se pueda pensar en la enseñanza sobre eso que está ocurriendo. Así que retomando lo que decía la colega sobre la matemática pensada, me parece que ahí hay un punto interesante, que es en qué medida los problemas o la matemática que se enseña en la escuela le da lugar a las ideas que los chicos tienen sobre eso que están aprendiendo. Vamos a ver qué nos dicen sobre los contenidos complejos. Matemática es compleja para nuestros alumnos. Muchas veces tiene que ver también con su historia escolar, con lo que ha sucedido en la primaria. Entonces, a veces se convierte en el gran cuco de las materias que les hemos enseñado. Hay temas más complejos. Hoy la matemática se trabaja, sobre todo es la mirada funcional, se trabaja pensando qué funciones son las que van a trabajar después, en la resolución de problemas, la lectura comprensiva tiene mucho que ver. Entonces, más que un tema complejo y difícil, tiene que ver con un todo generalizado. Y tal vez los vinculados a las operaciones ya en grados más grandes. Si se comprende bien el sistema de numeración, si se adoptan estrategias de cálculo mental y se comprende el sentido de las 4 operaciones, los demás contenidos no deberían ser difíciles. No, los complejos tienen que ver más que nada con los conocimientos previos que tienen de la escuela primaria, las tablas fundamentalmente, donde se hace un trabajo, digamos, en el primer mes. Pero por lo general, digamos, entran muy bien preparados. La escuela pública realmente prepara muy bien a los alumnos. Y a veces los problemas son los que más traen dificultades, porque no leen los enunciados, porque los chicos están como que quieren hacer todo rápido. Y bueno, entonces al no leer ni concentrarse, les cuesta más. En realidad lo más complejo es pasar a veces de los problemas que son concretos con algunas variables exactas, pasar a algo complejo, más abstracto, donde ellos tienen que generalizar y poner una fórmula general, o sea, pasar de ejemplos concretos a que eso lo puedan expandir, por ejemplo, a todos los números reales. Entonces, el trabajo a veces está en que ellos puedan abrir la mente a que una letra A, por ejemplo, puede ser cualquier número natural o cualquier número real. Ellos dicen, no, la letra A es una letra A y esto no es un número. Entonces, desde ese punto de vista es como lo más difícil. Bueno, hicieron varias veces referencia al pensamiento abstracto, a lo abstracto. ¿Eso es lo difícil? Bueno, nuevamente, dependen las condiciones en las que se proponga. O sea, ¿en qué sentido la simbología algebraica, por ejemplo, proviene de un proceso de generalización trabajado en la clase? O, digamos, se instala
de manera repentina, aislada y separada de la historia anterior de los chicos. Esa es una cuestión. No quiero negar que, como todo aprendizaje, tiene su complejidad, pero digamos, estamos convencidos de que podemos desafiar y convocar a los chicos a un trabajo matemático intenso, que se entusiasman cuando pueden comprender que los símbolos representan relaciones que ellos construyeron previamente, ¿no? O sea, ahí hay el colega hablaba de la letra, ¿cómo llega la letra? Digamos, hubo posibilidades, por ejemplo, de que los chicos usaran otras representaciones alternativas para expresar un número genéricamente y la letra aparece como una más de esas expresiones, o viene como un número generalizado sin que esté representando un conjunto de números, por ejemplo, ¿no? O sea, ahora, ¿y a qué capacidades apela la matemática? ¿A qué capacidades de los alumnos? Hay un comentario que las docentes hicieron sobre la cuestión de la comprensión, en particular de la comprensión de las consignas. A nosotros nos parece interesante pensarlo desde el punto de vista de qué matemática está involucrada en esa comprensión. O sea, es posible que algunos alumnos tengan alguna dificultad para leer, pero nosotros pensamos que cuando uno empieza a resolver un problema, el enunciado o la consigna del problema se termina de comprender cuando uno va terminando el problema. O sea, lo que el problema te pide no es la comprensión de lo que el problema te pide no es una a priori. Por ejemplo, si yo te digo, si 12 por 12, usando que 12 por 12 es 144, ¿cuánto es 120 por 12? ¿Qué quiere decir usando cuando uno empieza el problema? Eso se entiende cuando uno va terminando el problema y pudo establecer relaciones entre el 120 y el 12. Entonces, no niego que es posible que haya algunos chicos que tengan alguna dificultad para leer, pero ese diagnóstico así no explica el contenido matemático que subyace bajo esa tarea. Entonces, a lo mejor algunas pistas habría que buscarlas también, un poco retomando lo que dice Patricia, de las condiciones, en qué medida lo anterior permitió que los chicos tengan herramientas para entrar en este ejercicio. No es un problema de lectura, es un problema de cómo organiza la enseñanza. Retomamos. Vamos a tener mucho tiempo todavía y en el próximo bloque, vamos a conocer cómo trabaja el maestro Horacio Cárdenas. Vienen de lejos caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador.